Bueno, bienvenidos todos. La verdad es que es un sueño esto para mí hoy. ¿Por qué? Porque esta es una comunidad que sigo desde hace mucho tiempo, desde que vivía en Venezuela y no había tenido la oportunidad de ir a Argentina y solo era como en línea. Y hoy los conozco, hoy los veo rostro, veo cara. Agradezco a mucha gente que de hecho no pudo venir. A André, mucha gente incluso que estaba antes en la comunidad que ya no forman parte de CISARMEN activamente, pero son pioneros de esta comunidad. Eh, si lo planifico no me sale, vine a México, vinieron a México, puse la charla, me aceptaron y fue como que wow, ¿no? Tengo poco tiempo, así que se llama así, ¿no? Python y los esquemas ETL, el pivote esencial para la inteligencia artificial. ¿Qué quiero aquí? Aquí quiero que reflexionemos, básicamente. Voy a contar cómo exploré, tuve un caso de uso real, cómo aprendí mucho y cómo fue Python y todo este viaje primordial para cumplir con un caso de éxito en la industria del retail. Básicamente esto es lo que vamos a hablar un poco. Y bueno, ya dijeron un poco de qué soy, quiero que se queden con esto. Esta frase que está acá es parte del Zen de Python que dice los casos especiales no son lo suficientemente especiales como para romper la regla. Es parte del Zen de Python y es parte también de mi vida como desarrollador. ¿Cómo percibimos los datos? Es algo que quiero que comencemos con esto. Yo creo que todos entendemos que hay detrás de la magia de la ciencia, ¿verdad? Del deep learning, la inteligencia artificial generativa, que todos están abocados y todos estamos locos viendo hacia ese lugar, desesperados, emocionados, con las industrias botando la plata, hay que decirlo, pero todos quieren invertir en eso. ¿Qué pasa? Estos resultados sorprendentes dependen 100%, eso es así, y el que me diga que no, bueno, depende de los datos. O sea, si no hay datos buenos, no hay información buena, no hay nada que hacer. Y en Latam, la cultura de los datos, sonará loco, pero fue un Excel, ¿sabes? Tener todo en un Excel y eso fue como nuestras bases de datos y bueno, fue creciendo un poco la madurez, pero fue hasta ahí. ¿Qué pasa? Esto llevó a muchas cosas. Llevó a la robótica, llevó a cosas como la inteligencia artificial generativa hoy en día, cuando empezamos a voltear hacia los datos. Tiene rato que el petróleo nuevo es el de los datos, ¿no? Y se ha escuchado eso, que los datos son lo todo y todos van data driven, todos quieren ser data factory, etcétera, ¿no? Pero este concepto de la robótica, por ejemplo, comenzó justamente hace más de un siglo ya en un teatro ¿cómo se llama? En Praga, en una obra que, bueno, simulaba justamente este personaje donde tenía como, parecía vida humana, pero que era mecánico, ¿no? Que no era. Ahí nace el término robot y de ahí llegamos a este bichito, ¿no? Que es una locura. Este personaje aquí, una locura. Hablé de Boston Dynamics, no me quise meter con Tesla porque estos están desde el 1992 haciendo cosas hermosas y no tienen el marketing como lo tiene Elon, pero estos tipos sí se la saben, ¿no? Entonces, eso sucede porque existe una nueva forma de percibir los datos. De alguna otra manera, la forma actual de percibir los datos, sin duda alguna, es distinta. ¿Por qué? Porque hoy ya no es como simplemente un código así como ceros y unos, y, ¿sabes? Y la manera normal que veíamos los datos, que todo eran cálculos numéricos y no sé qué, y modelos matemáticos. Ya los datos no son eso. Los datos ya son más inteligentes, son más precisos, son más personalizados. Incluso ahora con la computación cuántica van a ser mucho más abstractos incluso también, pero algo ventajoso, ¿no? Lo decía por ahí el profe de la UNAM, decía un poco como C#, ¿no? Hay hasta nuevos lenguajes de programación como Q# para computación cuántica. Entonces, la manera en que percibimos los datos ha roto y ha, digamos, dividido muchísimo la manera en que la forma tradicional se hacía y eso ahora es como complejo, porque las empresas están como perdidas, no saben qué hacer, qué tenemos que hacer. Usamos inteligencia artificial, pero la base de datos, pero no tenemos madurez. Y los equipos de venta están loquísimos vendiendo cohetes, pero no hay combustible para el cohete, ¿no? Entonces, yo creo que existe una tríada perfecta que la humanidad ha llevado y eso creo que lo podemos ver en todas las cosas. Podemos ver la arquitectura, podemos ver la ingeniería y la ciencia. Estos tres conceptos forman para mí la tríada perfecta. Ve que todo es una tríada, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Horus, Iris, o sea, siempre es una tríada. Pero en este caso, la arquitectura que busca crear espacio, la ingeniería que busca innovar y resolver problemas y obviamente la ciencia que busca descubrir un poco los secretos del mundo, ¿no?
Y si llevamos esto al mundo de los datos, es así. El Data Architect, el Data Engineer, el Data Science y el Data, bueno, ahora miles de perfiles hay en esta área. Esto que les mostraba de la tríada es donde nace el concepto, que es un concepto antiguo, que son los ETL, ¿no? ETL en el sentido que en los 70 y los 80 se llamaba Data Warehousing y era como, aquí a lo mejor alguien de la vieja escuela sabía que, o ustedes incluso en lo personal cuando iban a un banco y decían, no, quiero dar de baja esta cuenta, te decían como, no, 3, 4 días para que se hiciera efectivo, ¿no? Eso pasaba un batch, pasaba un ETL, pero el performance tardaba. Y a veces eran días o una semana para que un dato cambiara en una base de datos. El responsable de eso es un ETL. ¿Qué es un ETL? Vamos a pasar rápido aquí. Es extracción, transformación y carga, ¿no? En un flujo de datos, un data pipeline, básicamente es como escenario que parece antiguo, pero ya les voy a contar un poco, en donde se encarga básicamente de gestionar los datos o la vida o el flujo de los datos en una empresa o en cualquier proyecto. Esto, como decía, dije, bueno, si esto es antiguo, porque aquí decía como un concepto antiguo, estábamos hablando de los 70 y los 80, ¿será que el ETL sigue funcionando? ¿Es algo que se mantiene, no se mantiene? ¿Qué empresas están implementando sistemas de ETL? Vamos a ver si esto pasó de moda o es lo que está. Y te consigues que está Amazon, GCP o Google, te consigues con Microsoft y te consigues con, bueno, gente que usa Glue, ETL, que ofrece servicios. El propio Amazon empezó a implementar sistemas de ETL, lo transformó luego en Amazon Web Service como un servicio, pasó en GCP igual, con Dataflow, pasó en Microsoft Azure con Data Factory, etcétera, ¿no? Y bueno, hay muchas plataformas que gestionan. Entonces, bueno, pero ¿quién más? Bueno, IBM tiene el Data Storage, tiene, bueno, hay de todo un poquito el Salesforce, con el MuleSoft, etcétera, ¿no? Tenemos aquí en Facebook, Netflix, Spotify, o sea, empresas que siguen usando ETL. Y la pregunta es, ¿por qué usan ETL? O sea, ¿por qué seguimos usando los ETL? Seguimos usando los ETL porque es necesario tener un sistema que permita gestionar los datos para que el futuro que vemos hacia la inteligencia de los datos o hacia esa data factory, data driven o esa industria de datos que nos permita responder hipótesis y que haga que esa tríada perfecta funcione bien, es el dato. Entonces, tienen que existir sistemas inteligentes con obviamente mucho más performance, hay plataformas, hay cloud, ahorita la velocidad es brutal, ya no hay tanto C# como lo decían por ahí, ahora hay más Python, más lenguajes que se los voy a ir mostrando poco a poco, pero aquí yo dije, bueno, si está todo esto, ¿qué está pasando y qué estamos haciendo los aficionados a los datos? ¿Qué se está sucediendo? Y empecé a hacer una exploración, aquí hay un temita aquí con esto, pero bueno, en la industria, en los datos, en los equipos, en la comunidad, empecé como a viajar, ¿no? a entender un poco. Me fui a Microsoft a ver un poco con el equipo de AI Arquitectura, a hablar con ellos, a hacer una charla cuando salió el Azure OpenAI. Ahí está Rodrigo Rodríguez, Doctor Rudo, Jesús Gil, que es un personaje conocido en VP en Microsoft. Y empezamos a hablar un poco de la calidad de los datos, el uso, cómo funcionaba, etc. Después me fui a la Mongo, porque había un personaje por ahí importante que viajó mucho a Venezuela cuando Mongo era un repositorio. Y ahí lo vi, me lo conseguí a Leandro Domínguez, un personaje impactante, ir a un evento de Mongo. No sabía, el objetivo fue básicamente como ver el cambio, ¿no? Cómo afectaba esto del NoSQL, que es como el Bitcoin de las bases de datos, que revoluciona y rompe un poco con el esquema, y cómo funcionaban esos los sistemas ETL. Y qué estaba haciendo Mongo para poder ofrecer, en base a sus documentos, colecciones, cómo funcionaba Mongo en un ETL. Y si tenían clientes. En la comunidad en la que formó Python, bueno, también hablé un poco del tema para encontrar también dolores, quienes compartían lo mismo, qué pasaba ahí. Estuvo chévere eso porque mucha gente como que, de verdad, me pasó con experiencias muy fuertes con respecto a la calidad de los datos y el procesamiento. En la Amazon Summit lo mismo, los hallazgos fueron de que todas las empresas están ofreciendo lo mismo, migración de datos, gobernanza de datos, todos los términos ahí, ¿no? Como que todo, yo te ayudo a llevar tus datos a la madurez, a crecer y todo eso, ¿no? Dije, bueno, estamos en lo mismo. Luego tuve una conversación con parte del equipo de Amazon, con Lucas, en este caso, este chico que sale desde Brasil, hablar un poco de Glue, SageMaker, de Bedrock, para ver qué es lo que estaba pasando y qué estaban haciendo un poco en Amazon y cómo estaban ofreciendo. Hablamos un caso de uso, lo pusimos en práctica, vimos qué tal era el esquema, si fluía o no fluía, qué se requería. Estuvo bueno eso.
Luego me fui a la IBM a ver qué estaba haciendo IBM por ahí, qué estaba trabajando, a escuchar un poco, chismear, como dicen aquí, y ver qué tal funcionaba todo ahí. Hablaron mucho del procesamiento, un nuevo lanzamiento de un nuevo disco, bla, bla, bla. Bueno, también un poco parte de esto. En la Git Together de Ciudad de México, una comunidad acá de Git, también a escuchar un poco. En la DataBrit que fue hace poco, también fue una charla interesante. Conseguí gente del mercado Fully de DataBricks, que ahí si hablamos de problemas reales, ahí me pude quejar. Ah, tú eres soporte, ven para acá, vamos a hablar, siéntate aquí, echemos cuenta porque esto sí está pasando. Y bueno, me di cuenta que se están preocupando por el performance, que se dieron cuenta que el volumen de datos es complejo, que ahora sí se necesitan sistemas muchísimo más acoplados, que formen parte de una estructura que sea integral, que sea dúctil, que se pueda adaptar a muchas cosas. Y en eso está trabajando DataBrit, le están metiendo el dinero full ahí. Me fui a la Microsoft Tour, me conseguí este personaje que está aquí, que lo ven ahí. Este tipo es un duro, él creó una extensión, forma parte del equipo de desarrollo de Microsoft de inteligencia artificial. Él hizo, junto con su equipo, una extensión que se llama Prompting, que es una manera de hacer SLM o LLM, un poco para jugar a través de archivos base. O sea, es una cosa mágica, búsquenlo, se llama Prompting. Está buenísimo conocerlo a él también, porque le he copiado mucho código, se lo tuve que decir de su repositorio de Microsoft. Le dije, esto ha sido buenísimo. Sorry por eso, pero me dijo, no, para eso estamos. Bueno, participé en la PyCon Latam. Fue gente de participación venezolana, estuvo hermoso en Mazatlán, hablamos mucho también, compartimos muchas cosas. Y bueno, ¿qué fue lo que aprendí aquí? Aquí aprendí y dije, bueno, ya va, esto es una locura. Yo soy científico de datos y empezamos a escuchar, ¿no? Científicos de datos haciendo ingeniería de datos, arquitectos de datos haciendo data visualization, o sea, todo muy disperso, ¿no? Ya va, pero los roles no se supone que tú eres el que debe hacer esto y el otro hacer esto. No, pero es que no hay datos, nos mandaron un Excel, nos mandaron un CSV y tenemos que procesar eso y no tienen un ETL, entonces ahora tengo que hacer algo y no tienen dónde almacenarlo y la base de datos no está normalizada. Y empiezo a entender que el mercado no pinta como uno lo ve, ¿sabes? Y que los equipos de data no están haciendo lo que deberían hacer. Por lo tanto, cuando tú ves un modelo en la práctica, tú dices, ¿qué está pasando con este modelo? Este modelo no me está dando el score que yo espero, ¿sabes? No es el porcentaje. No me está dando un buen porcentaje de accuracy. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque están dispersos los equipos, porque no hay calidad en los datos, porque las empresas están invirtiendo en muchas cosas, pero no se toman el tiempo de ver hacia su repositorio de datos, su lago de datos, para decir, ¿estamos en una madurez? ¿Realmente tenemos los datos? ¿Es necesario seguir invirtiendo en algo que no me está dando el resultado que quiero? ¿Que no me está funcionando incluso para mejorar mis cuentas? Bien, es real. ¿Qué me hizo esto? Dije, bueno, yo como científico de datos me tocó igual hacerla de ingeniero de datos. Y este caso que les voy a contar un poco ahorita es en el ámbito del retail, pero una de las cosas que a mí me sorprendió, que no pensé, aunque ya venía sucediendo, pero cuando tienes muchos años en un lugar, nunca piensas que va a ser revolución. Y Python es uno de los lenguajes más populares, obviamente, para usar esto. Y esto me responde una incógnita que yo decía, bueno, ¿cuál será el lenguaje que también me lo preguntaba, ¿no? ¿Qué usas tú? A ver si escuchaba algo por ahí. Y bueno, en la Git University, no sé si algunos pudieron verla en línea o algunos fueron, anunciaron que el lenguaje de programación más utilizado actualmente en los repositorios de GitHub es Python. Si no son pythonistas como yo o no son pro Python, igual porfa, vamos a darle un aplauso a Python, porque Python ha dado para mucha gente, la verdad, mucha gente, vamos a decir de comer, porque sí, ha dado mucho trabajo y esto implica que hay mucha gente que está creciendo en el mundo del desarrollo a través de un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje, que es multiparadigma, y cuando tú vas a las comunidades y empiezas a escuchar proyectos en ciencia, proyectos en medicina, proyectos en biología, en química, tú te sorprende que Python les sirve para hacer estas cosas. Entonces, Python siendo el número 1, yo dije, bueno, si es Python el número 1, vamos a meterle en Python. Y el caso de uso real pinta de esta manera. Quiero que primero veamos la estructura, cómo funciona una estructura de datos. Los tipos de fuente de datos suelen ser, creo ustedes, no sé si son de data o si han tenido experiencia, suelen ser de una base de datos, por lo general SQL, un archivo CSV, una API REST o un archivo JSON incluso. Son como las que más te consigues en el mercado, ¿va? ¿Qué pasa? Hay varias formas. El tipo de fuente, detalles, el layout, la extracción, hay como toda una estructura detrás.
Algunos cumplen con los estándares, otros no cumplen con los estándares, pero quiero que lo visualicen. La arquitectura básica de un ETL es lo siguiente: una fuente de datos y un destino. Pasa por la extracción, la transformación y la carga, disponibiliza los datos y ya tenemos básicamente el ETL. Lo que funciona en la transformación depende por lo general de Business Analyst o de las reglas de negocio que conocemos, ¿no? Lo que plantea la empresa, lo que quiere, lo que hay que procesar, perfecto, y luego se carga y se disponibiliza. ¿Qué pasa? Este caso de uso que les voy a hablar real fue, no sé si conocen, pero en PepsiCo, México, el embotellador oficial de PepsiCo es Gap. Yo fui el responsable de crear 3 GTLs para Get para sus aplicaciones oficiales. ¿Cuáles son las aplicaciones oficiales o el e-commerce de ellos? Get en tus manos, Mi Pedido de Pura y Rutas Ausentes. Estos 3 eran proyectos complejos y yo dije así como que ya va, esto lo tengo que hacer yo solo, en serio. De pana lo tengo que hacer solo y me dijeron, sí, tienes que hacerlo tú y tú eres responsable. Bueno, primero fue, vengo del software libre, así primero es, dame documentación, qué hay, qué hicieron, qué se ha hecho. Vamos a estudiar un poco para saber si yo puedo hacer esto. Y bueno, esta era la arquitectura. La arquitectura inicial estaba hecha en C#. Por ahí hablaron de C#. Estaba esa en C#. Demasiados SP, Store Procedure, pero bueno, ya sabemos que es parte también, ¿no? O sea, hay miles de formas. Pero esto, que parecía una locura, bueno, mira, hasta se asustó la pantalla de lo feo que es eso. En este caso, toda esta infraestructura tenía un FTP donde sacaban el BAT, donde lo dejaban a tal hora, pero coordinaban con otro y el proceso se tardaba demasiado. Estamos hablando de miles de millones de datos, porque sí, es miles de millones de datos. ¿Qué pasaba? Yo dije, bueno, a ver un poco qué va eso, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Yo dije, bueno, ¿cómo lo puedo reestructurar? Yo lo planteé como partner de Microsoft, que son estos personajes. Yo dije, bueno, vamos a ir un poco a la infraestructura de Microsoft. Y esta cosa loca la podríamos hacer aquí, en una versión según las limitantes. Obviamente no es fácil, para mí no fue fácil que escucharan una idea, que me dijeran que sí, ¿sabes? Que me preocupara por el performance y que ellos me entendieran. Había resistencia al cambio. No, eso está bien. Ustedes saben más de eso que nadie, si son de TI, de lo complejo que es la comunicación en equipo. Me aceptaron esta, pero yo enfermo del performance porque ya hay un momento donde ya tú no quieres programar, sino solo estás enfermo en el performance y lo que quieres es reducir tiempos, memoria y todo. Es como el vicio nuevo ya después de cierto tiempo. Dije, porfa, no sean malos, déjenme meter Data Factory, que son la filosofía Microsoft, aceptar siguiente, ok, ok. Y se configura un data pipeline y funciona bien. Me aceptaron Databricks y bueno, le dije, oye, te los prometo, no voy a gastar más, solo copio, pego, lo pongo en un node de Databricks, no voy a hacer mucho, en verdad, en cuarto tiempo, ponme los sprints que tú quieras, yo lo hago. Me dijeron que sí. Y esto fue, ya después de aquí, fue una locura, una locura. Les voy a contar unas soluciones técnicas. Si a lo mejor hay gente técnica aquí, le va a servir muchísimo esto. Si no, igual, para concepto general, estas son cosas que pasan en la programación y que se nos olvidan con el tiempo. En el caso de la lectura, para procesar tantos CSV que llegaban en ese lote, que pasaba por una cuenta de Azure Block Storage, ahí se quedaba eso almacenado, yo tenía que consumirlo, usé el paralelismo, que es parte de un lenguaje de programación orientado a objetos, que me permitía simultáneamente hacer lecturas de miles y miles de millones de registros y transformarlos en un data frame de Spark. ¿De acuerdo? Eso en tiempo es la locura, porque antes se procesaba y en general se procesa uno por uno, por uno, por uno. Esto lo hace paralelamente. Quiero decir, con este pequeño código en Python, al rato le paso el repositorio, pero aquí tienen básicamente la estructura de cómo hacer las lecturas para los layouts, luego dejarlos disponible en un dataset que va a pasar luego por la transformación. Esto es parte de una extracción de datos, ¿no? Luego, para no entrar tanto, había que hacer particionado de datos, porque aquí el reto para toda persona, ingeniero de datos, es la carga de datos, porque son miles de millones de datos y tú no lo vas a hacer así como por arte de magia. Entonces, aquí, aplicando particionado de datos que parte de
las ventajas de trabajar en particionado de datos es que obviamente vas a reducir el tamaño y que si estás usando paralelismo también lo puedes hacer en procesamiento paralelo por partición. Entonces ganas en dos, ganas en paralelismo y ganas en particionado de datos. Aquí básicamente probando, porque aunque hay ciertas fórmulas para llegar a los megas o gigas incluso adecuados de datos, una de las formas que yo lo fui haciendo fue, porque tenía recursos obviamente, fue ensayando. Ponía recursos, veía qué tal el performance, evaluaba el profiling performance y decía esto me gustó. 10.000 fue un buen lote de registro. Parece que cuando es grande se puede transformar en 52 lotes, 100 lotes de 10.000 datos y a lo mejor tú dices, ¡puf!, es bastante. Pero cuando lo particionas, el tiempo es una cosa hermosa. Para no aburrirlos tanto, en el esquema anterior, cuando usaba un Kubernetes para correr un entorno virtual, una máquina virtual y poder hacer que esto funcionara en el ambiente DevOps de Azure, dije, bueno, perfecto, tengo un entorno que simula una máquina virtual, para los que no, bajo un Linux, ¿de acuerdo? Luego me conecto a una base de datos, tiene todo el batch atrás, todo el código que corre, hace la transformación, la carga, la extracción, la transformación y la carga, y deja todo bien. Me gustó, pero eso es una máquina estática. Los que conocen del tema y los que no, es algo que tú compras, dejas el recurso, lo configuras, lo montaste y ahí quedó, en el Azure DevOps. Le pones un schedule, una fecha y una hora para que se ejecute, pero ese recurso está ahí estático, no es dinámico, ¿de acuerdo? Con Bash podríamos hacer ciertas cositas, pero no es el óptimo. ¿Qué pasó? Luego, usando BCP, Bulk Copy Program, es una cosa hermosa que tiene el MS Tool, son herramientas de Microsoft, me permitía tomar todo un lote completo, no me importaba el volumen, pasarlo directo a una tabla y procesarlo arriba en la tabla. El BCP es una cosa increíble, me sirvió muchísimo. Pero para milagro yo dije, no, esto sirve, pero quiero más, ¿no? Y yo enfermo de esto, porque ya era una enfermedad en sí, bueno, creé un script para controlar el SQL, para controlar un poco el BCP. Quedó perfecto, pero dije, no, esto no está bien. Esto tiene que ser escalable, porque el mundo está cambiando rápido. Y hoy pueden ser miles, millones, ¿sabes? Y después mucho más. Y lo que pasa en el mercado actualmente es que muchas empresas se quedan atrás porque no se adaptan a ese cambio y porque los proyectos se plantean de aquí a un año. ¿De acuerdo? Pero el mundo ya no es igual, ya no podemos planificar los proyectos igual. En esta evolución, estamos en Databricks, ¿de acuerdo? Yo me permití hacer una consulta que, esto no sé si tiene láser, pero aquí sí tiene. Aquí en esta parte ven 47 minutos, ¿de acuerdo? Esto es un update, o sea, esto es una cosa que inserté, escribí, si se dan de dar cuenta aquí. Esto es un data frame de Spark que se escribe en una base de datos que se llama así, TMP to Update Layout 12. Esto, no les puedo decir el volumen, es muchos datos, pero en 47 minutos, ojo, yo tenía recursos, ¿no? De hecho, si algo pasaba aquí, me caía la responsabilidad a mí, y tener un juguete así en las manos es como que yo tengo que hacer una consulta grande, así se queme esto, me despidan, me voten, lo que sea, pero me di el lujo de hacer una consulta de miles de millones de datos que duró 47. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo que estudiar esto. Y empecé a estudiar y a leer un poco más y llegué al JDBC. Para los que conocen un poco, en el driver, SpyODBC se usa mucho en Python, o el ODBC, que es el driver para usar bases de datos, pero en este caso, JDBC es parte de los drivers de Databricks y está hecho en Java. Y yo dije, ya va, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto funciona así, no? Profundizando en el tema, leyendo mucho más, dije, wow, esto es la locura. O sea, este driver realmente es brutal, es rápido, es rapidísimo. Y empecé a meterle mucha más mano y dije, no, yo lo voy a hacer todo así, con esto, ¿no? Y empecé a utilizar el JDBC desde Spark y empecé a manejar todo de una manera hermosa. ¿Por qué tan hermoso? Miren este tiempo de aquí. Quiero que miren esto, de 8 o 10 horas que duraba, mira cuánto dice aquí. 18.9 segundos. El esquema completo del pipeline, esto corrió en Databricks, aquí pueden ver las gráficas de las métricas de cómo funcionó el recurso. Está usando el recurso más bajo y el más estándar de Databricks. Son 14 gigas
4 núcleos y ni siquiera llega a los 8. La locura. Porque todos los equipos dicen, súbele, métele más recursos, hay plata, ahí tenemos billetes, métele y ya. Pero ¿qué pasa? En este caso, como soy enfermo del performance, yo no quería meter recursos, yo quería quitarle recursos, darle espacio y evolución, darle la posibilidad de que escale con el tiempo. En ese punto dije, bueno, vamos a ver cómo lo corro aquí, cómo funciona. En el Azure DevOps funcionaba así, lo que le decía de la imagen, corría todo bien y pasaba perfecto. No había problema en este esquema, ¿eh? Fueron cosas mías y de la escalabilidad realmente. Ya pasó a aquí está el Data Pipeline en Azure Data Factory, cómo funcionaba un poco, el tiempo que les decía. Esto fue el 22 de agosto del 2024, fue hace poco, y fue como que, Dios, lo logré. Lo llevé a 18 minutos. Para mí fue la enfermedad total. Dije, mierda, esto era lo que yo quería y se puede. Y bueno, obviamente fue Python que me ayudó a hacer todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó aquí? En este punto yo dije, bueno, ¿cuáles fueron las ventajas de ser enfermo mental del performance y de meterme tanto con el profiling performance? Que para los que usan Python, en la versión 12 existe el perf, que es el profiling performance, para ver un poco cómo funciona. Los que piensan que, bueno, dicen Python es lento, bueno, vamos a ver qué hay detrás y cómo podemos usar realmente Python bien, porque hay que saberlo usar. La escalabilidad vertical, eso va a funcionar perfecto, la horizontal igual, la optimización de las consultas y los procesos, el uso de la tecnología Big Data, me da igual, ponme Tera, ponme todo lo que tú quieras que te lo proceso igual. Y si el clúster no me da, le doy clic y lo subo un poco. Escalable, brutal. Luego viene la parte de, obviamente, el pipeline de datos, que fue súper fácil con Azure Databricks. La verdad fue clic, aceptar, conectar cosas. Fue un juguete hermoso también, lo recomiendo mucho si lo quieren usar. Y bueno, los microservicios y los contenedores de componer el proceso ETL, el uso del almacenamiento escalable. Incluso, no me dejaron, pero quería meterle Mongo, por eso lo puse aquí. Pero no me dejaron meter Mongo y me dijeron, ya, loco, déjalo así. Por favor, necesitamos que eso salga, déjalo así, ya todo bien. Pero le hubiese dado muchísima más ventaja y muchísimo mejor performance si me hubiesen permitido ponerle Mongo. Aquí les recomiendo al personaje que les dije, Leandro. Este personaje escribió un libro muy bueno. De hecho, me firmó este libro Loco por las Matemáticas, que dice, pensar un poco, chicos, que el futuro son los esquemas, ¿no? Y los documentos. Ese es como el nuevo petróleo. Porque aún seguimos, bueno, yo sigo encontrando bases de datos en Mongo, pero que están utilizando la filosofía de SQL. Entonces, como algo en Mongo, pero pensado en SQL. Porque todavía no se rompe la estructura y no se deja el pensamiento viejo. Pero eso también va a ser el futuro, sin duda alguna, de las bases de datos, porque los motores están cambiando y la manera en que accedemos a los datos tiene que cambiar. Aquí en este caso tenemos una demo. Si quieren, para los que están comenzando, hay una demo que usa GCP. Esto también salió en GCP. Bueno, es otra historia la de GCP, pero también funcionó perfecto en GCP para mi pedido de pura. Y hay un ejemplo que quise hacer con Google. Y bueno, ya estamos en las preguntas y... Sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? ¿Sí? ¿No? ¿Seguros? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Muy. ¿No? ¿Nadie? Sí, pregunte, ¿no? Sin pena. Esto es un espacio seguro. No hay preguntas tontas, acuérdense. Entonces, bueno, yo sí tengo una pregunta para ti. Y es, ¿cómo decides qué de todo esto que usaste lo tenías que usar? ¿O cómo fue que llegaste a ese punto de, yo tengo que usar todo esto? Mira, aquí lo fundamental es que el mercado, por lo general, te va dictando un poco lo que se usa. Eso se ve. De hecho, lo ves cuando buscan perfiles siempre te dicen lo que piden, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro. Pero algo que no te dicen o nunca te dan es la forma de la prueba. Algo que me sirvió a mí fue permitirme probar primero. Los laboratorios son fundamentales. Probar algo, porque no te puedes casar. No puedes decir Python es lo mejor del mundo, porque si al rato sale algo, ese puede ser lo mejor que Python, ¿me entiendes? Entonces yo creería que hacer laboratorios, permitirse ensayar, la lectura infinita. Me encanta la lectura clásica, yo soy de libro, me compro los libros, los leo, pregunto y voy llegando como a un acuerdo de lo que escucho alrededor para decir,
esta es la plataforma adecuada que se adapta a esta realidad, a esta hipótesis que necesitan o a este problema que están presentando esta empresa. Y eso te lo pintas el laboratorio y lo que escuchas, porque cuando conectas, dices, este es el punto, lo llevas a cabo en la vida real y dices, wow, se logró. Y realmente es de mucha gente el que yo pudiera hacer esto realmente, ¿no? Claro. Oye, otra pregunta. Cuando uno está empezando a crear todos estos proyectos o empezando a idear cómo vas a solucionar ciertos problemas que tienes que resolver, ¿cómo llegas a esta parte de no hacer sobreingeniería? Porque creo que es muy fácil cuando tienes muchas cosas que te pueden ayudar a hacer los proyectos o que te pueden ayudar a resolver ese problema, que de repente digas, estoy haciendo sobreingeniería para resolverlo. ¿Cómo lo procesas? Algo, perfecto, hermosa esa pregunta. Algo que a mí me pasa es que yo voy siempre en contra de la mentalidad del bombero. El bombero tiene que apagar el fuego. Él no va a llegar, ¿qué se está quemando? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo chévere? ¿Todo fino? No. Él llega y apaga. Esa mentalidad es la que te hace ser sobreingeniería. ¿Por qué? Porque no te preguntas, no te cuestionas, no te informas, ¿sabes? No profundizas en el problema, no estudias casos que se parezcan a baja escala pero que se lleven a la realidad, entonces llegas con la mentalidad del bombero. Atacas el problema, te dicen hay que hacer esto, y después todo explota. Ahora, si tú te tomas el previo, te investigas, te sientas, lees, discutes en el equipo, plantean situaciones, hay discusiones técnicas, hay gente que es vieja escuela, hay gente que está saliendo de la universidad, pero todos tienen una idea. Eso es muy software libre, la verdad, pues yo lo aprendí de ahí. Pero si lo llevas a cabo, te ahorras un tiempazo, porque el día que explote va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque ya te tomaste el tiempo de ver los caminos, de saber qué iba a pasar, si no hacemos esto, y no es como que a lo desesperado. En tecnología, respondo rápido para terminar, pero en tecnología, barato es caro y rápido es lento. Yo creo que se resume la respuesta de eso. Barato Claro, es caro sí. y rápido es lento. Sí, 100%, porque luego por quererlo hacer rápido, sacas las cosas y de repente ya tienes un código legacy enorme que después tienes que modificar y tienes que saber qué es lo que hace y luego ya ni sabes, ni tú ni Dios lo que escribiste. Y ¿no? los tech lead te dicen, lo necesitamos para ayer. O sea, si el tech lead tiene la responsabilidad y es el que te está apurando, es el que te está poniendo en la orilla del escenario. Si tú das un paso en falso, te caes. Y lamentablemente las personas que tienen las decisiones fuertes son las personas que están haciendo que las empresas caigan y que los proyectos se caigan. Y es triste, ¿eh? Porque hay hijos míos que estaban por ahí, en este ámbito obviamente, que la empresa lo lleva a la quiebra, o sea, lo tumba, porque no ven más allá si no están ahí en la inmediatez. Y en tecnología no podemos seguir pensando así porque vamos a seguir tirando el dinero y mira cómo está el mercado ahorita, la locura. Oye, y hablando de eso, ¿cómo tú lidias con esta parte de es que lo necesitamos para ayer? Cuando tienes este problema que resolver y tienes que crear realmente algo que funcione, ¿no? Te lo voy a poner más difícil la pregunta. Como venezolano, Okay. me ha sido difícil porque obviamente eres extranjero y es como que, ¿y este loco? ¿Qué pinta? No sé. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas tú? Ah, tú trabajas aquí. Entonces es más difícil aún, pero algo que sí les voy a decir a todos aquí, y llévenselo en todo, porque esto no es nada más tecnología. El performance contra el performance nadie gana, ¿sabes? Contra el performance nadie gana. O sea, si tú le dices algo, mira, esa luz que está ahí, que genera tanto, yo tengo esta chiquita que genera tanto, si tú la llevas a la escala, te hace ese trabajo. Así sea el líder técnico o el presidente de la república incluso, no va a poder decirte que no. ¿Por qué? Porque le estás demostrando con una prueba que lo que tú estás diciendo es real. Y la única defensa que yo pude hacer para que esto se llevara a cabo y muchos proyectos en los que he estado es demostrarlo con un escenario. Un gemelo digital que por ahí se escucha ese lenguaje. Ahí está. Esto yo lo hice en lo personal, me tomé el tiempo, si te gusta bien. Y creo que eso te da la oportunidad de entrar y no te pueden decir que no. Es lo que yo veo así. El tech lead contra eso no puede. Y si lo hace, bueno, no es el lugar, ¿no? Tienes que salirte de ahí porque ya contra ese personaje no se podría. Claro. Y por ejemplo, si un junior viniera y te dijera, oye, ¿qué recurso o qué consejo me das para poder yo pelear con eso? Porque a veces, y pasa mucho en el ámbito tecnológico, que son los tech leads los que te dejan solos, ¿no? ¿Qué le dirías al junior? Lee mucho, lee todo lo que puedas. Y hay un beisbolista venezolano, Omar Vizquel, que él decía algo que me encantó mucho, que es como ser el mejor en lo básico.
Esto es programación orientada a objetos. Esto fue programación orientada a objetos. Esto se aprende en cualquier facultad. Aquí el que me diga que no vio programación orientada a objetos, que es de ingeniería o de alguna rama de tecnología, me está mintiendo. Porque esto está en los libros de programación. Entonces, si tú lees y te haces el mejor en lo básico, como junior, las fuerzas, o sea, la solidez que vas a ir consiguiendo en el mercado va a ser bien. ¿Por qué? Porque tus pasos son firmes. No son Copilot, no son ChatGPT, ¿me entiendes? Que vas como caminando todo mal. Son pasos firmes porque sabes que estás representando una teoría que la estás llevando a un escenario, a un caso de uso real, y que Ahí eso es. te va a permitir. Yo creería que el junior tiene que hacer Súper. eso y cuidarse mucho de a veces pensar que no puede por ser junior, no. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Démosle un fuerte aplauso y abrazo también si lo ven por allá abajo. Muchas gracias.